saludarlos. Mucho gusto de tenerlos en este nuevo webinar organizado por el área de administración de INACAP. Mi nombre es Rodrigo Villalobos y soy asesor del área de administración. Y tengo el gusto de poder presentarles a Rua Dobre. Un gusto, Rua. Un Gracias, placer, Rodrigo. un placer tenerte Igualmente. acá. Y quiero presentarte, primero contarte que estamos transmitiendo nuestra conferencia por Webex, en la cual están conectados los estudiantes y profesores de todo el país, entre Arica y Punta Arenas, cerca de 27 sedes a lo largo del país, y se están conectando profesores y estudiantes para esta conferencia. Esta conferencia se enmarca en una actividad que nosotros hemos denominado la formación de competencias globales. Y me parece tremendamente pertinente que tú nos acompañes, Rúa. Rúa es maestra en finanzas, profesora del TEC de Monterrey, pero por estas contingencias de la vida, hoy nos acompaña desde Rumanía. De hecho, Rúa es rumana. Y ella, yo estuve mirando tu perfil, Rúa, y tú te defines como plurilingüe. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Rúa? Hablo 5, de los cuales 3 bien y los otros 2 me Maravilloso. defiendo, entiendo, pero Es un placer y un cuenta. tremendo privilegio. De hecho, cuando comenzamos y me dijiste que eras rumana, hablas un español perfecto, así es que lo encuentro maravilloso. Pero además de tu maestría en el ámbito de finanzas, tú eres consultora, gerente y docente de temas financieros, una destacadísima docente del TEC de Monterrey, del campus Guadalajara. Un tremendo placer tenerte acá. Gracias. Además de la transmisión por vía Webex, en este minuto también están conectados estudiantes y profesores desde nuestro canal de YouTube, en donde quedará grabada, quedará respaldada esta presentación para que los estudiantes puedan eventualmente revisar la presentación que tú el día de hoy hagas. La dinámica de la presentación son aproximadamente 40 minutos de exposición y vamos a dejar unos 10 o 15 minutos para que nuestros estudiantes o profesores puedan hacer sus preguntas. Eh, la forma en la cual los profesores o estudiantes pueden hacer sus preguntas es a través del chat de este mismo sitio. Así que quedamos atentos, yo voy a ir registrando las preguntas y al final de tu presentación yo voy a transmitirte las preguntas. Bueno, éxito, muchísimas gracias. ¿Qué hora es en este minuto? ¿Estás desde Bucarest? Estoy cerca de Bucarest y son las 11 de la noche. Wow, tremendo sacrificio. Muchísimas gracias, Rubén. Mucho éxito y adelante. Gracias, Rodrigo, y un gusto estar con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de las inversiones. Les voy a compartir una presentación. Entiendo que esta misma presentación se las van a hacer llegar a ustedes para que lo tengan a la mano. Todo lo que voy a compartirles yo es, es por medio, bueno, es investigación propia, digamos, y todo lo que les recomiendo yo aquí, em, pues digamos que ha sido probado por mí. Yo soy mi propio conejillo de Indias, le llaman en México, no sé si en otros países igual, pero entienden la idea, ¿no? Esto que yo recomiendo, pues ha sido testado sobre mí misma y sobre mi propio dinero, entonces responsablemente les voy a compartir pues algunos principios de inversión. Entiendo que ustedes ya tienen alguna idea de pues la teoría, digamos, de lo que es esto, ¿no? Con esto me refiero al tipo de instrumentos a grandes rasgos que encontramos que están disponibles, pero creo que será importante detallar en el proceso porque pues justamente eso es lo que a muchos inversionistas
novatos, digamos, o que apenas van empezando en esto, o que se la están pensando si iniciar el proceso de inversión, pues es lo que los detiene, ¿no? El primer mito que quiero desmentir en este momento es necesitas muchísimo dinero para invertir. Y eso no es cierto, ya no es cierto. En algún momento sí lo era, pero en estos momentos definitivamente no. Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas que te permiten invertir cantidades pequeñas de dinero y que siguen apegándose a los criterios que vamos a estar detallando en esta presentación. Entonces, sin más, voy a iniciar y presentándoles que en realidad el tema del ahorro, ¿no? Que es pues guardar dinero y pues sería recomendable invertirlo en algún lado para que no se devalúe. En realidad debería empezar bastante temprano. En esta parte, pues aquí en los primeros años de formación, digamos que los papás son los padres son los que se deberían encargar de que los hijos tengan esta necesidad o esta, digamos, iniciativa de empezar el ahorro, lo cual pues no siempre sucede, pero definitivamente conforme nos vamos acercando a la edad de independencia financiera, vamos viendo la necesidad también de empezar a ahorrar a corto plazo, principalmente para adquirir bienes. Pero también por el otro lado, siempre que pensamos un poquito más allá en el futuro, pues ya nos empezamos a dar cuenta que sí es importante cuidar el dinero, pero no cuidarlo en el sentido de meterlo debajo del colchón, sino invertirlo en algo para que produzca más dinero, ¿no? Sin estar nosotros trabajando siempre para ello. Entonces, a lo largo de los años, estas necesidades van moldeándose un poco, pero siempre está ahí o debería de estar por lo menos en la mente de todos nosotros la parte del ahorro y pues inherentemente la parte de inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo somos como inversionistas? Ese es el siguiente tema. ¿Cómo somos? Bueno, los estudios demuestran que hay tres actitudes hacia el riesgo y es muy importante porque dependiendo de esta actitud al riesgo que tiene el inversionista, es cómo se va a comportar, cómo va a poder interactuar o cómo va a escoger las inversiones que le son atractivas. Entonces, pues dependiendo de esta actitud es como al final de cuentas el inversionista decide invertir su dinero, ¿no? Entonces, estas tres actitudes son las siguientes. El primero y más común es esta bola más grande que, que es ser averso al riesgo. Es decir, no tolero o sea, no me gusta el riesgo, pero lo tolero en el sentido de que si acepto riesgo es exclusivamente porque estoy esperando una compensación positiva, es decir, que me dé rendimiento, que me dé más dinero, ¿no? Solamente así es como yo tolero un nivel de riesgo. Si acepto un nivel más elevado de riesgo es simplemente porque espero más rendimiento a cambio, ¿sí? Y esa es la actitud más común. Y asumimos en realidad que todos somos así y solamente hay grados de aversión, es decir, no todos le tememos o no todos odiamos tanto el riesgo, sino que hay unos que toleran un poquito más que otros. Pero al final de cuentas, en el fondo, todos somos adversos al riesgo en cierto grado, ¿no? En teoría. Obviamente, como esta teoría, pues en la práctica definitivamente no es así, hay excepciones. Las excepciones son las siguientes dos. Podemos ser neutrales al riesgo en el sentido de que simplemente me voy por el rendimiento más alto, independientemente del riesgo que tenga que aceptar, ¿no? Como pues compensación, digamos, perdón, como em, la otra cara de la moneda, ¿no? Del rendimiento alto que estoy esperando. Y la otra actitud es ser buscador de riesgo, es decir, al revés. Yo elijo el riesgo más alto, es como los paracaidistas, por ejemplo, los que buscan la adrenalina, pues eso, no les importa el rendimiento, no les importa el riesgo, les importa el riesgo y les importa la adrenalina, más que nada. Entonces, estos son los que juegan de repente en el casino sin esperar nada a cambio. Eso es muy importante porque hay los que esperan que el casino les pague y siguen siendo aversos al riesgo porque están aceptando ese nivel de riesgo esperando una compensación alta
como recompensa, ¿no? Pero en un buscador de riesgo simplemente busca la adrenalina y hasta ahí, ¿sí? No le importa el retorno, no le importa lo que va a ganar, simplemente lo hace por la diversión, ¿no? Entonces les decía que estas son las tres actitudes prácticamente, pero todos estamos en un cierto grado de aversión al final de cuentas porque todos queremos algo a cambio por nuestro dinero. A nadie le gusta perder dinero. Entonces, si voy a apostar ese dinero, y lo digo con las más grandes comillas que se puedan imaginar, el apostar, porque invertir, pues claramente debería tener estudio detrás de él, no debería ser apostar, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues es darle ese dinero a alguien más o creer que ese dinero que estoy yo mismo invirtiendo o misma va a generar algún fruto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer como referencia antes de seguir entendiendo cómo funcionan estas inversiones. Entonces, dependiendo de esta actitud que nosotros tengamos, vamos a tener pues cierto perfil de riesgo. Esto es lo que hacen los asesores en el momento en el que les quieren recomendar ciertas inversiones. Si yo decido que no soy lo suficientemente apto, lo suficientemente capacitado para invertir yo mismo mi dinero, pues entonces voy con un experto que me va a aplicar un cuestionario. Ese cuestionario va a determinar qué nivel de riesgo estoy dispuesto a aceptar, ¿no? Dependiendo de ese nivel de riesgo, pues hay tres grandes categorías. Dependiendo de los países varía esta clasificación. En México, de hecho, hay 5 perfiles de riesgo por ley. Será importante ver en su país, pues, qué tipo de leyes hay al respecto. Pero bueno, así a grandes rasgos podemos tener, digamos, tres grandes categorías. Podemos tener los inversionistas que no toleran casi nada el riesgo, que son muy aversos al riesgo o que son muy conservadores. Y estos, pues básicamente su foco es simplemente conservar, ¿no? Conservar la inversión, es decir, que no pierda dinero por inflación y hasta ahí. No se preocupan por generar grandes cantidades de rendimiento. Normalmente son inversionistas de muy largo plazo y no necesitan tener liquidez, es decir, no necesitan disponer de su dinero casi nunca. Y son los típicos inversionistas patrimoniales también que les llaman, que son, pues compro una casa o un local y pues lo tengo ahí 20 años rentándolo. Yo ya pagué mientras tanto la hipoteca, si es que saqué alguna hipoteca para invertir en ese local o en ese inmueble. Y mientras tanto recibo la renta, pero no me preocupo por la plusvalía hasta después y tal vez ni siquiera yo me preocupe, sino que se lo dejo como herencia a mis hijos, ¿no? Y entonces, pues es un tipo de inversionista que no se preocupa por disponer rápidamente ese dinero, pero tampoco necesita que le dé gran rendimiento porque pues no está viviendo de eso, ¿no? El siguiente gran sector, que ahí está la mayoría de los inversionistas, somos de riesgo medio, es decir, toleramos un grado medio de riesgo y eso significa que pues sí estoy dispuesta digamos, a aceptar un poquito más de riesgo a cambio de algo más de rendimiento. Ese algo más de rendimiento va de la mano con la apreciación, es decir, que tenga un poquito de crecimiento mi portafolio, que lo que yo gaste para invertir, ¿no? Se multiplique de alguna forma en cierto momento. Y pues eso obviamente viene de la mano con un poco más de riesgo. Ese un poco más de riesgo hace que yo genere más rendimiento potencial. Siempre, si se fijan, si se dan cuenta, la gran relación aquí que pone las bases de esta presentación y, bueno, en general de la inversión, es que el riesgo y el rendimiento están relacionados altamente. Es decir, no hay riesgo sin rendimiento y viceversa. Y mientras es una relación positiva, es decir,
mientras el uno sube, el otro también, y no se sabe cuál determina cuál. No se sabe si más rendimiento hace más riesgo o más riesgo hace más rendimiento, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que hay una muy alta correlación entre las dos, y con una relación casi de 1 a 1, ¿sí? O sea, mientras más aumento una unidad de riesgo, en algún momento va a aumentar en promedio una unidad de rendimiento. Generalmente lo vemos en porcentajes, pero bueno, así es como lo expresamos. Y un porcentaje muy pequeño de los inversionistas están acá, en los que toleran altos riesgos. Y estos riesgos grandes, pues deberían verse acompañados por la oportunidad o la probabilidad de generar grandes rendimientos, ¿sí? Esto es en promedio y generalmente lo vemos de forma anual. Pero bueno, ya llegaremos a esas expresiones un poquito después. Algunos instrumentos que tengan alto riesgo, pues son, bueno, cada que yo invierto por mí mismo sin tener acceso a asesoría profesional o asesoría experta, se considera que es un poco alto riesgo también, a menos que tenga licencia para hacerlo, ¿no? Que yo mismo sea un profesional para hacerlo. Independientemente de esa práctica, de todas formas, yo puedo escoger ciertos instrumentos que por su naturaleza representan más riesgo. ¿Qué tipo de instrumentos son estos? Que son los más interesantes a mi parecer y que bueno, la gran mayoría de las personas, de los inversionistas no llegan a conocerlos. Son, pues tal vez, seguramente han escuchado hablar de las criptomonedas. Hay derivados que funcionan muy desde hace mucho tiempo y tienen muchísimo valor, que básicamente son apuestas, ¿no? Formalizadas, pero apuestas a final de cuentas entre dos contrapartes que piensan lo opuesto, igual que en una apuesta, ¿no? Y pues hay un buen de instrumentos allá afuera que podríamos estar listando aquí. Cualquier casa de bolsa y cualquier asesor financiero que esté pues asesorando a un cliente, y sobre todo las grandes casas de bolsa, no necesariamente los independientes, pero sí las grandes casas de bolsa, si son listos, si son inteligentes, lo que van a tratar de hacer es educar a su público, porque mientras más conozco de un instrumento, más confianza me da para invertir en ello, por lo cual pues accedo a estos instrumentos de un poquito más riesgo, tolero más riesgo porque entiendo un poquito más acerca del proceso y entiendo que tengo que sacrificar ciertas cosas para acceder a ese siguiente nivel de rendimiento potencial también, ¿no? Entonces, todo el mundo va a querer educarlos, y lo cual obviamente pues es bueno de ambos lados, no necesariamente solo para el inversionista, sino del otro lado también, porque obviamente da márgenes para comisiones más grandes para las casas de bolsas también, pero por el otro lado, inversionista pues también recibe más dinero, ¿no? Recibe más rendimiento potencial. Y dense cuenta que siempre uso la palabra potencial, porque así como hay potencial de ganar, así también hay potencial de perder, ¿no? Pero en promedio, ¿no? En varios años, promedios de varios años, sí tenemos un crecimiento anual, pues constante, digamos, ¿no? Ok, ¿cómo yo escojo, ¿no? ¿Cómo escojo entre un activo y otro? Bueno, pues siempre está esta relación, les decía yo, muy estrecha entre el riesgo y el rendimiento. Y pues el riesgo lo definimos como varias cosas. Básicamente es el potencial de pérdida, ¿sí? De pérdida económica o la poca predictibilidad. Es decir, que yo vea tanta variabilidad en los rendimientos, es decir, en los precios que generan esos rendimientos. Acuérdense que, pues, a ver, un poquito más atrás, más en el fondo de las cosas. ¿Cómo gana un inversionista? Lo más clásico es, bueno, hay dos formas, pero lo más clásico es compro barato y vendo caro después, ¿no? Y entonces, obviamente, los precios de esas dos transacciones, pues hacen que los rendimientos sean los que sean. Y la otra forma, y solamente aplica para ciertos instrumentos, son los dividendos, ¿no? Que bueno, ya llegaremos por ahí. Veo una mano levantada, adelante. No sé si puedan abrir el micrófono o mejor lo ponen por el chat y ya me dicen.
Adelante. Lo dejamos por el chat para que tú Sí, tengas tiempo de terminar tu presentación. perfecto, excelente. Bueno, entonces, bueno, el riesgo así es como lo vemos y pues generalmente el riesgo lo vemos ya sea en un solo activo por el tipo de activo que es, ¿no? Por el comportamiento que tiene o para una cartera o un portafolio de activos en su conjunto no se comportan de la misma forma porque cuando tengo más de una inversión al mismo tiempo, cuando divido mi capital entre varias inversiones, lo que va a suceder es que mientras una gane, la otra pierda y pues al final de cuentas se compense, ¿no? Y entonces eso hace que el riesgo se vea un poquito diferente o la variabilidad de mis rendimientos se vea un poquito diferente. Y pues les decía que todo esto lo medimos bajo la premisa de que los administradores o los inversionistas son reacios o aversos al riesgo, ¿no? Que no nos gusta el riesgo, pero que lo toleramos porque esperamos rendimiento a cambio. Ok, y el rendimiento a final de cuentas es lo que nos da, ¿no? Tanto de pérdida como ganancia. Aquí hay que hacer un pequeño comentario porque el rendimiento puede ser negativo, ¿sí? Yo puedo perder dinero en una inversión y sigue llamándose rendimiento, pero va a ser un rendimiento negativo. Obviamente nadie lo quiere y la forma más común de evitar ese rendimiento negativo es no vender en ese momento, ¿no? Y entonces pues ahí hay un tema de paciencia y de momentos importantes en la inversión. Porque pues lo que quiero, como les decía, es comprar barato y vender caro. Ese comprar barato es un momento de entrada que hay que cazar y esa salida cuando tengo que vender también, para que si en el medio de esas dos fechas hay variabilidad, que no se vea en mis rendimientos, ¿no? Que simplemente sea una variabilidad que pasó en medio, pero que no se refleje a final de cuentas como una venta que me hizo perder dinero, ¿sale? Y pues generalmente expresamos el rendimiento en porcentaje anual, ¿sí? Porque me dice de lo que invertí, cuánto se me regresó de forma anual, ¿ok? Y obviamente, pues les decía yo que mientras más rendimiento, más riesgo, están altamente correlacionados y de forma positiva. Y, y es un rendimiento potencial y bueno, el rendimiento se mide como esa diferencia de los precios o lo que realmente gané pues de esa transacción y el riesgo se mide generalmente con desviación estándar, es decir, que tanto me desvíe de la media del rendimiento, ¿sí? Y esos son datos que puedo estar analizando de forma periódica. Bueno, todo mundo quiere lo siguiente, em, tener mínimo riesgo con máximo rendimiento, lo cual no existe, sí es una utopía. Pero lo que sí podemos hacer, que se le llama el portafolio eficiente, es por un nivel de riesgo con el que estoy cómodo o cómoda, con el que tolero, puedo maximizar el rendimiento por ese nivel, ¿sale? Y entonces, pues es lo que acabo haciendo. Yo determino, por eso los cuestionarios, estos al principio de la inversión, son muy importantes porque determinan qué nivel de riesgo estoy dispuesto o dispuesta a aceptar. Y a partir de ese nivel de riesgo puedo ver qué tipo de instrumentos son los que son adecuados para mí y qué tipo de condiciones están dando o qué tipo de condiciones actuales tengo que aceptar para que me den cierto rendimiento y si esos rendimientos y esas condiciones se adecúan a mi perfil y a mis necesidades, entonces esa va a ser la inversión para mí. Que bueno, vamos a ver un poquito más acerca de cuáles son esas condiciones específicamente para invertir, ¿no? Pero antes, un poquito de, digamos, de contexto, ¿qué tipo de instrumentos podemos encontrar allá afuera? Dos muy grandes categorías, porque hay muchísimos, pero muy grandes categorías es renta fija y renta variable. Es decir, la renta fija son instrumentos de deuda. Sí, yo como inversionista le presto a quien lo necesita, puede ser una empresa o puede ser un gobierno, municipal, estatal, federal, como sea, o puede ser una empresa particular, ¿sí? Entonces yo soy como un prestamista, yo funjo como banco y el gobierno o la empresa básicamente obtiene un préstamo de mí y a cambio me tiene que pagar
un rendimiento, que en este caso sería como una tasa de interés que pagamos en el banco, ¿sí? Como si yo diera el crédito como inversionista, ¿sale? Y bueno, esa tasa de interés generalmente es fija, por eso el término de renta fija. Ya posteriormente se han desarrollado más instrumentos que ya no tienen, que aunque son de renta fija, ¿no? O sea, que son de deuda, ya no tienen renta fija, ya su interés es variable, ¿va? Pero se siguen llamando instrumentos de deuda o de renta fija porque en principio la mayoría abarca ese tipo de instrumentos que no varían su payback, digamos, de año a año, ¿sale? Y bueno, a final de cuentas hay muchas opciones de deuda, pero funcionan más o menos igual y les digo, es como si fuera un préstamo. Normalmente los bonos de gobierno, que es decir, los préstamos que yo como inversionista le presto al dinero que le doy al gobierno, generalmente esos préstamos, digamos, o esos instrumentos que se llaman bonos, en inglés son bonds, por eso aquí el nombre de este lado izquierdo. Esos bonos de gobierno, generalmente cómo funcionan, sobre todo si son a corto plazo, es como si fuera un crédito nuevamente, pagan una tasa de interés anual o semestral, pero la diferencia con un préstamo normal es que, bueno, al que le prestan dinero generalmente está pagando mes a mes o año a año, o bueno, alguna fecha periódica, está pagando, abona, digamos, a ese crédito, paga capital y paga intereses. Bueno, en estos instrumentos de deuda de gobierno, sobre todo a corto plazo, eso no sucede, ¿no? Le presto yo al gobierno algo por un corto plazo, es decir, puede ser un mes, pueden ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Ese es el corto plazo, hasta un año máximo. Y en ese plazo no recibo nada de mi deuda, ¿sí? Lo único que recibo, y generalmente funciona así, es yo compro ese bono con un descuento y al final del plazo lo recibo en su valor real, ¿no? En su valor nominal se le llama, o valor a la par, o valor de carátula, ¿sí? Face value en inglés. Y bueno, esos ese dinero que dice ahí que voy a recibir, lo recibo hasta el final del plazo, sea el que escogí, ¿no? Pero hay otro tipo de instrumentos de deuda que sí dan rendimientos anuales o semestrales, les decía yo, e incluso trimestrales, que generalmente son de más largo plazo, ¿no? No son de corto, no son de menos de un año, y generalmente son bonos corporativos, la mayoría de ellos, ¿no? Bueno, y la otra gran categoría de instrumentos son renta variable, es decir, que de mes a mes o de año a año su rendimiento va a variar porque los precios también varían. Bueno, dentro de esta gran categoría existen, la mayor parte de ellos van a ser acciones, ¿no? Y estas acciones son pues básicamente una posición de propiedad que da ciertos derechos y ciertas obligaciones. Por aquí les dejo más información también acerca de si nos dan derecho a voto, si no nos dan derecho a voto, cómo interactúa el dueño de una acción con la empresa a la que le pertenece esa acción, ¿sale? Y ahora sí, lo realmente importante es esto. ¿Cómo escoger un activo financiero? Hay muchísimos. Por aquí yo les dejé ciertas categorías, ¿no? Hay muchos tipos diferentes de activos y bueno, todas estas mini categorías o subcategorías incluyen una cantidad impresionante de instrumentos y de sitios web que puedan consultar, pero a grandes rasgos lo que les puedo decir es lo siguiente. Los instrumentos bancarios son los menos interesantes del punto de vista del rendimiento, porque lo que hacen los instrumentos bancarios, que son cuentas de ahorro o inversiones a plazo, certificados de depósito, tienen varios nombres, lo que hacen es invertir en generalmente bonos de gobierno, generalmente a corto plazo, porque son normalmente inversiones de menos de un año, o que tienen que tener esa disponibilidad
¿no? Como una cuenta de ahorros, que aunque está técnicamente invertido ese dinero, lo tienes que tener disponible casi diario, ¿no? Dependiendo del tipo de cuenta. Pero lo que hace lo que eso hace es que yo en realidad esté pagando unas comisiones al banco porque me administre algo que de todos modos podría invertir de otra forma. Y entonces pues acaba siendo contraproducente. Las inversiones bancarias acaban teniendo menos rendimiento que la inflación la gran mayoría de las veces y la gran mayoría de los años. Y lo que eso hace es que pues no sean nada atractivas para el inversionista educado. Para el inversionista que no está educado, pues son la opción más fácil y entonces va a ser lo que tienen a la mano y lo que realmente pueden invertir rápidamente. Y pues también es muy accesible porque, bueno, aquí en México por lo menos tú vas al cajero a sacar dinero de tu tarjeta de débito y te preguntan, ¿quieres invertir esta cantidad al mes? Y listo, ¿sí? Nadie te hizo un cuestionario, nadie entendió qué tanto rendimiento buscas, cuáles son las condiciones, nadie sabe nada de ti. En realidad, te ofrecen algo pues automático, ¿no? Basado en tus hábitos de consumo. Y hasta ahí, ¿sí? Y pues obviamente no es nada personalizado. Por otro lado, hay muchas otras opciones que sí son más personalizadas, pero dependen pues de ciertas condiciones que en un momento les voy a detallar. ¿Qué podemos hacer? Como opciones digitales que creo que son las que más han estado teniendo auge en estos momentos, tenemos un crowdfunding o crowd equity, que básicamente es prestarle dinero, prestarle el dinero a alguien más o a un particular o una empresa que va empezando, un proyecto, invertirle a un proyecto y pues a cambio de algo, ¿no? Puede ser a cambio de participación en el proyecto, puede ser acá en especie, incluso me pueden pagar. En México se dio mucho el caso de las cerveceras artesanales que recaban fondos para su proyecto, para su empresa por medio de crowdfunding y lo que dan a cambio es cerveza, ¿sí? Pues funciona, ¿no? Quien quiera comprar cerveza de esa manera y pues una pequeña participación también en el proyecto. Y bueno, hay muchas otras opciones por allá. Las criptomonedas que han tenido muchísimo auge en estos últimos años y ha sido porque es un escape, digamos, del sistema tradicional bancario y pues también ha sido porque con muy poco dinero hay la cantidad de opciones en las que puedo invertir y hay también, obviamente, así como hay un gran potencial de rendimiento, hay un gran potencial de rendimiento negativo también. Y hay muchísimas apps o plataformas de inversión que por ahí hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos seleccionando qué tipo de app o plataforma usamos para que no nos tomen el dinero y se vayan, bueno, no nos den la cara de cierta forma, pero hay muchísimas opciones en ese sentido y generalmente cualquiera de estas tres opciones digitales no implica mucha inversión. Entonces ese es el mito al que hacía referencia yo al principio y es muy importante que sepan que desde cantidades muy pequeñas de dinero, es decir, $10, ¿sí? Puedo invertir en criptomonedas, incluso puede ser desde $2, dependiendo del tipo de inversión que tengo. Pero, pues si se fijan, son cantidades muy pequeñas que tengo que tener para poder acceder a rendimientos a veces altísimos y a veces que no te lo crees, ¿sí? Yo tengo por ahí un caso con una criptomoneda que bueno, luego les platico. Pero nos fue muy bien en ese sentido y otros tantos casos de criptomonedas en los que nos fue muy mal, ¿sí? Entonces, pues bueno, altos y bajos, como siempre en la vida, ¿no? ¿Qué puedo hacer por mi cuenta? Generalmente en cualquier país hay esta inversión, como les decía yo, de los bonos de gobierno a corto plazo. En México se llaman CETES o certificados de tesorería. En Estados Unidos son los T-bills, los Treasury Bills. Y pues eso puede ser una buena opción para invertir con muy bajo riesgo y generalmente tiene
cero o muy poca comisión invertir en este tipo de inversiones y generalmente puede ser atractivo para inversionistas que quieren hacerlo por su cuenta, que apenas están empezando y que tampoco están dispuestos a perder su dinero, es decir, son un poquito más conservadores todavía. Generalmente los bienes raíces también los hacemos, las inversiones en bienes raíces también los hacemos por nuestra cuenta y algún tipo de inversión en monedas, generalmente compramos dólares o euros, que es el Forex, ¿no? El mercado Forex, pues normalmente también lo hacemos por nuestra cuenta. En escasas ocasiones acudimos a expertos para invertir en este tipo de cosas. Y la opción que es más común cuando estamos pensando en inversión es una casa de bolsa. Esta casa de bolsa tiene varios nombres en diferentes países, así es como se llama en México, no sé si allá también, pero básicamente lo que hacen es recabar fondos de un pool, se llama de inversionistas, un gran grupo de inversionistas y lo invierten de acuerdo a los perfiles de riesgo, tolerancia al riesgo de cada quien y las condiciones que pueden aceptar o lo que están esperando a cambio, ¿no? Y bueno, la gran mayoría de nosotros cuando vamos a una casa de bolsa, ahí sí necesitamos un poco más de dinero, ¿sí? Necesitamos un poco más de dinero porque más de dinero es decir, tal vez, no sé, unos $10,000, ¿sí? Cuando estamos hablando de ir a una casa de bolsa para que nos hagan favor de invertir en nuestra cuenta, sí deberían tener por lo menos esos $10,000. Hay excepciones, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora casas de bolsa que manejan perfiles para estudiantes y pues esos obviamente no piden esas cantidades tan grandes para un estudiante, sino que un poco menos o hasta muy poquito, ¿sí? Pero bueno, la gran mayoría de las inversiones así sí requieren, esto es la parte más tradicional. Yo creo que bienes raíces, Forex y las casas de bolsa son las maneras más tradicionales de invertir y a veces joyas también, es decir, oro generalmente. Pero lo que va a hacer una casa de bolsa es, por allá tengo también más allá en la presentación, pero les adelanto. Tengo dos tipos de servicios cuando yo voy a una casa de bolsa. El servicio asesorado, ¿sí? En el que me hacen un cuestionario y determinan el nivel de riesgo. Y dependiendo de ese nivel de riesgo, me recomiendan ciertas cosas. Y acá en México, por ley, me pueden recomendar, hay ciertos límites máximos y mínimos de inversión que puedo tener para mi perfil de riesgo, que también está definido por ley, es decir, lo que contiene y cómo se puede manejar por un servicio asesorado, ojo, y dependiendo de esos límites mínimos y máximos que puedo tener invertido en cada tipo de activo por su adecuación a mi nivel de riesgo, es como me pueden recomendar, ¿no? En ese servicio asesorado, es como me pueden recomendar en qué invertir, ¿sí? Por otro lado, yo en el servicio de ejecución, digamos, de una casa de bolsa, les digo, invierte tal, ¿sí? O saca mi dinero de acá, o pónmelo acá. Y entonces eso, pues ahí obviamente la responsabilidad siempre es mía, al 100% como inversionista, pero ya no recibo ese servicio de asesoría del ejecutivo. Y un pequeño porcentaje de nosotros tenemos el gran privilegio de tener portafolios personalizados y para eso ya se necesitan a partir de aprox $100,000 para que ya me tomen en cuenta como un portafolio personalizado simplemente para mí. Y les decía que hay otras maneras de invertir que son pues seguros de vida, que ya tienen esta componente de inversión también, arte, joyas, sí, hay como se dan cuenta hay muchísimas opciones. Y ya veo que están cayendo aquí las preguntas. Me gusta esa interacción, me gusta mucho. Aquí les dejo un extracto. Esto es de una casa de bolsa de aquí de México, de Citibanamex, que de hecho fue comprada por BlackRock, entonces pues es bastante renombrada. Y lo que tengo acá, pues obviamente es una selección, digamos, para el mercado mexicano, pero pues ustedes seguramente van a tener acceso a otras opciones. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos una pequeña clasificación de qué tan
qué tanto es esa relación de riesgo y rendimiento de diferentes clases de activos, ¿sí? Bueno, ok. Ahora sí, lo más importante, ¿cómo selecciono? ¿Sí? ¿Cómo selecciono qué tipo de instrumento, qué tipos de instrumento? Porque esto es muy importante, hay que diversificar, es decir, hay que dividir nuestro dinero en varias opciones, dependiendo de todos estos criterios. A final de cuentas, lo más importante sigue siendo la relación entre riesgo y rendimiento, pero obviamente mientras yo esté esperando cierto rendimiento, tengo que estar dispuesto o dispuesta a aceptar cierto riesgo. Ese riesgo se llega a medir. Hola, se interrumpió la transmisión, pero les pido unos minutitos mientras retomamos el contacto. Mientras tanto, el- les recuerdo que RUA está transmitiendo desde Rumanía, desde Budapest, pero ya pronto ahí me contacté por interno, retomará la transmisión. Mientras tanto, quiero repasar algunas de las preguntas que ustedes han hecho, que son tremendamente importantes, como por ejemplo, había una una que se repite que tiene que ver con el tema de las criptomonedas. Eh, la capital de Rumanía es Bucarest. Sí, no sé qué dije otra cosa parece. Eh, Dice, había algo con las criptomonedas. Dice, por ejemplo, Mauricio, pregunta, ¿qué plataforma recomienda para invertir en criptomonedas? Otra pregunta que hace Juan, dice, el trading constantemente se utiliza en finanzas. Bueno, cierto. ¿Es el trading constantemente se utiliza en las finanzas? ¿Forex es una de las formas más seguras de invertir? Bien, los invito a que puedan seguir colocando sus preguntas en el chat. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, le haremos llegar las preguntas a Rúa para que las responda por interno. También recordarles que esta actividad constituye una actividad evaluada sobre la cual ustedes van a tener que responder una pregunta detonante a partir de la presentación que se está realizando. Y es una pregunta detonante que tiene que ver con, mira, justamente aquí Moira la coloco aquí en el chat, que es una pregunta en la cual ustedes van a tener que hacer una reflexión en no más de 2 páginas, entregarla a su docente y cada docente de manera independiente evaluará y de manera pertinente evaluará el resultado de este análisis. Aquí Moira se la pregunta como, se la coloca como pregunta a la panelista, pero esta pregunta es para ustedes a propósito de la crisis económica que tenemos y que estamos sobrellevando en Latinoamérica. ¿Cómo influye la economía en los mercados financieros de Latinoamérica? Es algo que es importante desarrollar. Aquí estoy recibiendo una llamada de Rúa por interno. Si me esperan un minuto.
Listo, acá tengo a Rúa. Espero que puedan escuchar. La tengo en altavoz en el celular y me pide que los conecte con ustedes para cerrar la presentación. Adelante, Rúa. Gracias, Rodrigo. Una disculpa. Acá los problemas técnicos del otro lado del bueno, y las complicaciones que también escuchan y por los creadores que van para todo. Yo creo que lo más importante es de qué manera se refleja ese riesgo y qué factores influyen en llegar a tener ese riesgo, o esa poca predictibilidad de los precios que hace que yo tenga margen para tener o alto rendimiento o pérdida. ¿Qué es lo que hace que ese riesgo se vea? Es la liquidez, es decir, qué tan pronto necesito mi dinero de regreso, qué tan pronto necesito acceder a él. Por otro lado, también, qué tanto, pues obviamente estoy dispuesto a, o de qué manera se compagina con mis objetivos. Y por el mismo tipo de instrumento que tengo. Por otro lado, hay otros factores que influyen en cómo veo yo el rendimiento. Y esos son pues la inflación, los impuestos, ¿sí? Porque dependiendo de la inflación todo lo demás te sigue. Mientras más inflación haya, más rendimiento voy a tener que recibir como inversionista para contratar esa inversión, esa inflación. Y los impuestos que de todas formas tengo que pagar, y dependiendo del país de origen o del país donde use el dinero, voy a tener que, pues obviamente, atenerme a las leyes locales. Entonces, esos son más o menos los criterios que hacen que yo escoja una inversión sobre otra. Pero a lo que quería yo llegar no es escoger una versus la otra y ya. Si se fijan, si se dan cuenta, hay unas opciones allá afuera, y lo que yo los quiero invitar es dos cosas. Una, es importante que sepan que no es una sola inversión la que tienen que hacer, sino varias, para diversificar su portafolio y entender un poquito más la complejidad del mundo de las inversiones y aprovecharse de esa complejidad que hace que damos margen para el rendimiento. Y dos, precisamente en ese orden de ideas, la pregunta que yo les quiero hacer y con la que quiero cerrar es: ¿de qué manera podemos aprovechar esta crisis actual y otras que seguramente vendrán, porque esto es cíclico? ¿De qué manera podemos aprovechar esta crisis para convertirlo en situación positiva desde el punto de vista del inversionista? Y esa es mi pregunta para ustedes, y que seguramente sus profesores les ayudarán después a ahondar en eso. Ahora, es un tema muy amplio, ¿sí? Y podríamos estar hablando horas y horas y seguramente no acabaríamos. No toqué un tema que me gustaría retomar en un minutito nada más, y eso es las condiciones de entrada que yo esté dispuesto o dispuesta a aceptar. Como parte de esa descripción del riesgo, digamos, hay ciertos instrumentos que me van a permitir, de acuerdo a esos objetivos que les mencionaba yo que tengo como inversionista, me van a permitir, digamos, hacer la inversión a la medida. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas inversiones que se caracterizan por su alta especificidad. Es decir, hay, por ejemplo, las inversiones halal, ¿no? Que es bajo la ley islámica, es lo que está permitido invertir. Esas inversiones halal, por ejemplo, son inversiones que no tienen nada que ver con generación de intereses, entonces toda la categoría de renta fija está fuera del juego, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con
tabaco, alcohol, armas, todo lo que pues no está permitido por la ley islámica, en todo eso no puedo invertir. ¿Sí? Y por otro lado, esas son como condiciones restrictivas. Y por otro lado, yo puedo tener ciertos objetivos de inversión que van más allá de generar dinero. Y esos normalmente se le llaman inversión de impacto. Y esa inversión de impacto normalmente hace que yo busque otros objetivos, además del rendimiento, busque objetivos como eh, algún tema social o algún tema medioambiental, que luego se ha demostrado que mientras tenga yo más interés o que la empresa en la que invierta tenga más interés por esos temas, resulta que también genera más rendimiento, ¿sí? Porque pues, con más sostenibilidad y demás. Entonces esos son temas que les podrían un poquito ayudar a abrir el panorama en de qué manera podrían aprovechar, digamos, esta crisis y cualquier otra pues en convertirla en oportunidad para ustedes como inversionistas, ¿vale? Y con eso los quiero dejar. Bien, bien, Rúa, bueno, lamentablemente estos temas técnicos de conexión, probablemente no se escuchó muy bien todo el mensaje, pero al menos creo que es importante repetir o reiterar la importancia tal vez de pensar en de qué manera aprovechar este momento de crisis, de tal manera que sea una oportunidad en momentos de inversión. Me quedo también con la idea que tú mencionaste de, del abrir o de aperturar la mente respecto de las formas en las que también se puede invertir o los criterios que también existen de acuerdo a las culturas. Para mí también de hecho es una novedad que exista esta mirada islámica respecto de los procesos de los portafolios o de las empresas en las cuales elegir y la inversión, y que parece una mirada muy interesante. Sería tremendamente útil tal vez escribir un caso que refleje estos elementos. Quiero repetirte una pregunta que es común en el chat y que tiene que ver con las criptomonedas. ¿Algún consejo, alguna institución que a ti te parezca recomendable para invertir en criptomonedas? Sí, de hecho hay varios bancos que ya aceptan o que ya incluso tienen su propia criptomoneda. Y recomendación es la siguiente. Eh, miren, empezamos con el Bitcoin y terminamos con el Bitcoin, siempre y cuando no se quieran aventurar más allá. Hay otros sistemas que puedan ser más importantes, más interesantes más que nada, pero como relevancia en cuanto al nivel de inversión sigue siendo el Bitcoin. El Bitcoin es una de las recomendaciones que tú das y hay algunas instituciones bancarias que están aceptando hoy día la inversión en criptomonedas. Es correcto. Entonces, esto lo hace un poquito más seguro. Es un instrumento ya híbrido, entonces, porque no está desbancarizado como todo lo que esa es la definición de las criptomonedas, que no está bancarizado. Pero obviamente, el banco o la banca tradicional, pues ha querido siempre abarcar todo el público, lo más que pueden el público, por lo cual todos los que se quieren escapar, digamos, al mundo de las criptomonedas, pues los quieren traer de regreso y entonces hacen estos instrumentos híbridos. Entonces, hay varios bancos ya que aceptan incluso transacciones en criptomonedas y la más común criptomoneda pues sigue siendo Bitcoin. Excelente. Bueno, y yo creo que es importante a lo mejor dar algunos otros tips respecto de la tarea que tienen los chicos, los estudiantes que cumplir con sus profesores y en relación a de qué manera influye la economía en los mercados financieros. Tú mostraste una de las láminas en las cuales era evidente que hay algunos aspectos que a considerar, que no es tan solo el riesgo y no es tan solo también la rentabilidad que ofrecen los productos, sino que también, por ejemplo, la inflación, o sea, o por ejemplo también considerar el IPC. ¿Qué otros elementos tú también consideras observar para que los estudiantes puedan emitir su tarea? ¿En qué otros factores debieran económicos debieran poner su atención? Básicamente son
que ya mencionaste que son muy importantes, que son, pues, empezamos y terminamos con la inflación. Ese es el pilar que hace que influya en todas las demás tasas de interés. Correcto, la inflación, por lo tanto, es un elemento preponderante a considerar y obviamente podemos de alguna forma testear, medir, mirar cómo se ha comportado la inflación en Latinoamérica. ¿Mm? Bueno, y especialmente hace un par de días tuvimos el lanzamiento de los índices de política económica en nuestro país y que les puede servir como base. Así que les recomiendo, estudiantes, profesores, que puedan revisar también la presentación de esta semana y ahí van a poder encontrar algunos tips respecto de cómo se han comportado algunos índices macroeconómicos en nuestro país. Correcto. Por otro lado, temas un poquito más de largo plazo pueden ser el crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB, correcto, y del Producto Interno Bruto. Ajá. Y puede ser también el tema del desempleo. El tema del desempleo, perfectamente, concuerdo completamente contigo. Ambos son indicadores de cómo está la salud financiera de un país. Excelente. Bien, creo que le hemos dado varios tips a nuestros estudiantes para que puedan resolver su tarea. Bien, bueno, lamentamos que justo en este último momento se haya caído la transmisión, pero quedamos tremendamente agradecidos por el esfuerzo que tú has hecho. Creo que no ha sido fácil conectarse desde Bucarest y agradecemos también la sencillez de la comunicación con la que tú has traducido este lenguaje financiero para la toma de decisiones. Recuerden poder mirar aquellos aspectos económicos que influyen en los mercados financieros, como lo son la inflación, el crecimiento del país en general, el Producto Interno Bruto y el tip de mirar el desempleo, que creo que son aspectos súper relevantes. Y como dato adicional, yo les recomiendo revisar la conferencia que se realizó esta semana el informe de política monetaria que se realizó esta semana por parte del Banco Central y que también ustedes pueden encontrar disponible en nuestro canal de YouTube. Un tremendo abrazo, Rúa. Yo voy a compartir tu presentación de inmediato con nuestros estudiantes y estaremos atentos a también si es que hay alguna otra consulta que nos hagan llegar por email o por esta vía. Yo estaré atento para poder contactarme con ustedes. Sin más, me despido. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho todos y todas en esta conexión y estaremos en contacto muy pronto. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Mucho éxito.